nosotros pudimos haber nacido sin escuchar bien, ¿no? Pudimos haber nacido ciegos, pudimos haber nacido sin poder percibir olores, pero no podíamos sobrevivir si no tuviéramos el sentido del tacto. Y así es como percibíamos el dolor, el placer, lo caliente, lo frío, ¿no? Entonces, cuando nosotros nacimos, necesitábamos, o siempre todos necesitamos, el seguir sintiendo esas caricias. Por eso es tan importante que abracemos a nuestros bebés, ¿no? Que los acariciemos, que haya este contacto físico. Por años, ¿no? En las generaciones anteriores, la indicación de las abuelas era: no lo abraces porque se va a acostumbrar. No lo abraces porque se va a volver berrinchudo, caprichoso, ¿no? No lo toques tanto porque siempre va a querer estar caricias. contigo. Sí. Ajá, ¿no? No, es que va a tener mamitis. Resignify, colectivo terapéutico integral. Conoce a nuestros especialistas y conecta con tu terapeuta. Tengo el súper honor de contar hoy con Marcela Cuevas. Ella es una terapeuta de Resignify, pero como siempre nos gusta, te voy a pedir que te presentes como a ti te gustaría que todos los que nos están escuchando sepan de ti. Muchas gracias, Julie. Yo soy Marcela Cuevas, soy psicoterapeuta, soy pedagoga, ¿no? He estado ya muchos años trabajando en temas de desarrollo humano. Me parece que el autoconocimiento para poder desarrollar la resiliencia, para poder crecer, para poder tener una vida más feliz es indispensable, ¿no? Por eso creo la importancia de la terapia, ¿no? ¿Y te enfocas en en un sector especial, en adultos más, en niños o cualquier? Pues mucho en niños, ¿no? Parte de mi ser pedagoga es la importancia de poder prevenir, ¿no? Y de poder fomentar una crianza positiva, una crianza con ternura, ¿no? Que justo lo que vamos a hablar tiene mucho que ver con eso. Y también con adultos, ¿no? Porque en realidad lo que vivimos en la infancia, pues es lo que nos hace ser lo que ahora somos. Bueno, pues dicho esto, vamos a lanzarnos con nuestro tema, pero antes, a todos los que nos están acompañando en esta cápsula informativa, denle like, activen la campanita para que les lleguen notificaciones de estas cápsulas y estén en este canal de YouTube que va a tener cosas muy interesantes. Y vamos a hablar precisamente de este tema, de cómo la manera en cómo nos tocan, nos acarician, nos abrazan de niños es directamente proporcional a cómo establecemos relaciones adultas y sobre todo relaciones afectivas, ¿cierto? Exactamente. Y justo hasta cómo desarrollamos nuestra sexualidad. El tacto, ¿no? La piel es uno de los órganos más importantes y el órgano más grande de todo nuestro cuerpo, ¿no? Por eso su importancia. Nosotros pudimos haber nacido sin escuchar bien, ¿no? Pudimos haber nacido ciegos, pudimos haber nacido sin poder percibir olores, pero no podíamos sobrevivir si no tuviéramos el sentido del tacto, ¿no? El tacto es sumamente importante y te voy a contar por qué. A lo mejor ahorita va a sonar como mucha información, pero es indispensable que conozcamos cómo funciona la piel o cómo está relacionada la piel con el cerebro, ¿no? Creo que eso es algo que gracias a las neurociencias ha venido conociendo, ¿no? Y es conocer que en el desarrollo embrionario, ¿no? Una de las etapas más importantes es cuando se desarrollan 3 capas, ¿no? Que son las ya conocidas, ¿no? El endodermo, el ectodermo, el mesodermo. Cada una de esas capas va a tener una función. Por ejemplo, el mesodermo pues va a desarrollar lo que es los músculos, el esqueleto, ¿no? El endodermo va a desarrollar pues, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, los órganos, pero el ectodermo lo que va a desarrollar es el cerebro, la médula espinal, el sistema nervioso.
y todos estos tejidos que tienen que ver con los 5 sentidos, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos, recibiendo una caricia, lo que sucede es que nuestra piel, a través de todos los receptores sensoriales, le va a mandar la información de lo que sucede al exterior, ¿no? Porque la piel, pues no, y el sentido del tacto no es nada más lo que sentimos en las manos o en la planta del pie. Tiene que ver con todo nuestro cuerpo. Todo nuestro cuerpo está lleno de o cubierto de piel. Y el entorno lo percibimos a través de eso, ¿no? El Claro. entorno, el medio ambiente. Claro, es nuestro medio de comunicación, ¿no? El principal medio de comunicación. Y lo interesante es que eso lo desarrollamos desde los primeros meses de nuestro desarrollo embrionario. Quiere decir que desde que estábamos en el vientre de nuestra mamá, esta capa, ¿no? La epidermis, ¿no? Justo, a través de todos esos receptores sensoriales, mandaba información al sistema nervioso y el sistema nervioso a nuestro cerebro. Y es increíble porque era a través del líquido amniótico y de la presión que nuestro cuerpo hacía con el útero. Y así es como percibíamos el dolor, el placer, lo caliente, lo frío, ¿no? Entonces, cuando nosotros nacimos, necesitábamos, o siempre todos necesitamos, el seguir sintiendo esas caricias. Incluso la temperatura corporal, Claro. ¿no? Que teníamos en el vientre de nuestra mamá, pues es algo que necesitamos para sobrevivir esos primeros meses. Y dime una cosa, porque me parece un tema fascinante. Ujú. Siempre hablamos de que los niños más acariciados, los niños más apapachados, más queridos, pues van a ser niños que generan una autoestima emocional, afectiva, física un poco más sólida. Exacto. Pero esto que hablas de las capas de la piel y las formas me parece interesantísimo porque ya estamos hablando de ciencia, ¿no? De ciencia de la piel, de lo que es la neurociencia hoy. Entonces, me imagino que esto también tendrá que ver con el desarrollo del cerebro. Sí, O sea, el totalmente. cerebro, el tamaño del cerebro y la forma en cómo se desarrolla el cerebro, y te lo pregunto a ti como experta en este tema, ¿tiene que ver también con la caricia, con el contacto, con esta cercanía? Totalmente, porque todos nacemos con nuestro cerebro inferior ya desarrollado. Ujú, Esta parte del cerebro que, como sabemos, es la que nos ayuda a sobrevivir, ¿no? ujú. Gracias a esa parte, el bebé puede llorar cuando tiene frío, ¿no? Puede gritar cuando tiene miedo, ¿no? Claro, aquí es algo interesante, porque no es que el bebé sepa que siente miedo, ¿no? Su cerebro le dice: "Aguas, aquí hay amenaza", ¿no? A través justo de esa información que entra a través de la piel y de los 5 sentidos. Pero lo interesante es que cuando el bebé es abrazado, cuando es acariciado, lo que empieza a suceder es que empieza a recrear esas sensaciones que tenía cuando estaba en el vientre Fíjate, y qué puede interesante. autorregularse, ¿no? Puede volver a entrar en equilibrio. Por eso es tan importante que abracemos a nuestros bebés, ¿no? Que los Y los acariciemos, que haya este acariciemos. contacto físico. Exacto. Ahorita que decías de autorregular, ¿también habrá una responsabilidad en esta parte como del tacto, de la caricia y del contacto con la autorregulación emocional? O sea, ¿se autorregulan mejor los niños y en todo caso los adultos que fueron más Ujú. abrazados? Totalmente. Algo súper interesante es que lo que sucede es que el cerebro del bebé, te mencionaba lo del cerebro inferior, Ujú. porque lo que va pasando es que el cerebro del bebé va creando y generando cada vez más conexiones neuronales a través del tacto. Entonces empieza que así es nuestro desarrollo del cerebro. Nacemos con el inferior bien desarrollado y de ahí tenemos que ir desarrollando el cerebro medio, que es el que tiene que ver con las emociones, y el cerebro racional, que es el neocórtex, que está Ujú. justo atrás de nuestra frente. La información que entra por del medio ambiente, por nuestros sentidos, debe tener este flujo, ¿no? Entrar por el inferior, pasa al medio, a las emociones y después a la racionalidad, a poder ponerle nombre y darle un significado a toda esa información.
¿no? El bebé que es maltratado no puede hacer eso. El bebé Claro. que es maltratado, su información llega muchas veces hasta el cerebro inferior, O sea, ¿no? se bloquea porque no tiene como la Exactamente. infraestructura, la materia prima para seguir Ujú, ese flujo que tú dices. exactamente. Y fíjate, siempre me parece interesantísimo esto, porque siempre se ha hablado de la importancia, ¿no?, que tiene todo esto de que abrazas a tu bebé, pero ya científicamente las implicaciones que puede tener, como en este flujo del desarrollo del cerebro, como en este flujo de la autorregulación emocional, no se había hablado tanto, y me parece que es hasta que la neurociencia Ujú, en últimos años entra con tanta fuerza que toda esta información es más viable. claro. Pero ahora, para tú de adulto poder abrazar, poder, ser cálido, independientemente de toda esta parte, digamos, más neurocientífica del cerebro, sino de la parte de tu autoestima, de no, de cómo se genera, ¿a qué me atrevo?, ¿no? Ujú, ujú. Ya la sexualidad, obvio, pero ¿a qué me atrevo a abrazar, a tocar? Si nunca fui tocado, es como si no tengo el aprendizaje en mi ser. Y sí, el aprendizaje de poder desarrollar lo que ya traemos de nacimiento. Ujú, Algo que ya traemos de nacimiento es esa necesidad y esas, neuronas, como las neuronas espejo, digamos que ya venimos como cargados de ciertas herramientas para entrar en conexión con el otro, ¿no? claro. Y, el hecho de poder recibir estas caricias, ¿no? Y que ahorita que mencionabas me acordaba mucho cómo por años, ¿no? En las generaciones anteriores, la indicación de las abuelas era: "No lo abraces porque se va a acostumbrar. No lo abraces porque se va a volver berrinchudo, caprichoso", ¿no? No lo toques tanto porque siempre va a querer tus Estar contigo, sí, ajá, ¿no? No, es que va a tener mamitis, ¿no? Incluso también, digo, a mí me llegó a pasar con mis hijas, ¿no? Yo tuve hijas hace, más de 20 años, ¿no? Y en ese tiempo había mucho esta frase, o esta idea, ¿no? De, deja que se espere, ¿no? No cubra sus necesidades inmediatamente. Y es importante, ¿no? Para desarrollar, sí, la resiliencia, la la paciencia, la tolerancia a la tolerancia a la frustración. frustración, por supuesto. Pero en los primeros meses de vida, el bebé no sabe que se tiene que esperar. El bebé Claro, lo que sufre es una angustia, de separación con la mamá. Lo vive como un sentimiento claro. de no De tener quien lo proteja, quien lo cuide, sí, de ¿no? desprotección, de incluso de Exactamente, ansiedad. exactamente, y eso es lo más grave, Pues, ¿no? me parece un tema fascinante, fascinante, que te agradezco muchísimo que nos los hayas compartido. La verdad, da para poder hablar mucho más de este tema. Creo que a toda la Ujú, gente que está aquí con nosotros la vamos a dejar muy picada para las ujú, futuras cápsulas que vamos a seguir hablando de estos temas tan interesantes. Y exacto. si pudiéramos ir cerrando con una idea, una frase, algo que se pueda llevar la gente que está ahora con nosotros, ¿qué les dirías? Que confíen en que el cerebro tiene la capacidad de volver a hacer conexiones en cada experiencia. Ah, qué Y bonito. que cada vez que tú abrazas o que alguien te abraza y es un abrazo duradero de unos 8 segundos, 10 segundos por lo menos, empieza a generarse, estas neuronas y empiezan a generarse estas conexiones y la oxitocina, que es la que nos ayuda, es una hormona que nos ayuda al compromiso, nos ayuda a poder amar, a disfrutar, las relaciones, ¿no? Entonces, que confíen, que se identifican que, hay cierta resistencia a recibir contacto físico, lo trabajen porque no quiere decir que se tienen que quedar así toda la vida. El contacto físico es delicioso. Tienes delicioso como lo dices. Y me encanta esto que trabajen, o sea, siempre podemos superar algo que no nos salió bien en otra Totalmente. época de nuestra vida. Ujú. Podemos crear una mejor versión de cualquier aspecto que tengamos una herida, una huella, algo, Claro. ¿no? Entonces, Ujú. es esperanzador, ¿no? Dejemos a la gente con esto que dices, esperanzador, que podemos trabajar aún las partes que por alguna razón en nuestra infancia, en nuestra niñez, le salieron no Ujú. tan bien a nuestros papás, no lo Exacto. supieron hacer,
o escucharon algunas otras ideas o traían creencias Exacto. de otras generaciones, que se puede trabajar eso para llegar a Ujú, lo que tú dices, a un contacto delicioso. ujú. Bueno, Claro que pues sí, muchísimas gracias por haber estado acá. Te pueden contactar por WhatsApp por o hablar en WhatsApp. caso de que mucha de la gente que escuchó quiera acudir a que tú les ayudes a llegar a este contacto delicioso consigo Ujú. mismos. Sí, claro que Bueno, sí. pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Acuérdense de darle like, activar la campanita y suscribirse a mi canal para que sigan viendo más de estas cápsulas tan ricas en contenido e información.